Do you have any idea of what the passive voice could be? Don't worry if you don't know the answer because today we're going to learn that, okay? So here we have two sentences. Can you see this guy with the ball over there? Well, let me show you the main sentences we're going to see. Here we have a sentence that says, the boy kicks the ball, right? The boy kicks the ball. ¿Qué significa esta oración, Carlita Pupiales? The boy kicks the ball. ¿Se me escucha, teacher? Ahora sí. Ok. El balón. A ver. The ball. The boy. ¿Qué significa? El chico. A ver, los tipos. No, está bien. El chico, ¿qué más? Do you know the meaning of kick? Kicks, no. Significa patear. ¿Qué querrá decir entonces? El chico patea el balón. Exacto. Right, thank you. El niño o el chico patea la pelota, no el balón. That's the first question we have. Esa es la primera oración que tenemos, ¿no es cierto? El chico patea la pelota. This sentence is an active voice sentence. ¿Sí? Esta oración está en voz activa. Vamos a ver ahora cómo sería la misma oración en voz pasiva. Y así ustedes me van a decir cuál es la diferencia. ¿Sí? The ball is kicked by the boy. The ball is kicked by the boy. Jonathan, can you tell me what's the meaning of this sentence? ¿Qué quiere decir esta segunda oración? La pelota es pateada por el chico o niño. Exactly. The ball is kicked by the boy. So what has changed here? ¿Qué cambió aquí? El orden. El orden. Very good, Dani. Cambió el orden. What about the meaning? ¿Qué pasa con el significado? Is it the same or is it changing? Está cambiado. ¿Cambia el significado? ¿Estamos diciendo algo distinto? No, change. No, pero al revés. Right? No, we're saying the same. Estamos diciendo exactamente lo mismo. Únicamente hemos cambiado el orden de la frase. What's the thing here? ¿Cuál es qué es lo más importante o la diferencia entre active and passive voice? Look at the difference, guys. As you told me, the order is going to change. Sí, definitivamente el orden cambia cuando nosotros estamos viendo voz activa y voz pasiva. ¿Sí? Va a cambiar. Pero una de las cosas más importantes en estas oraciones va a ser reconocer dos cosas. Well, some things. You need to identify the tense and you need to identify also the subject. ¿Sí? En todas las oraciones es importante conocer o reconocer el sujeto y el verbo, porque esos dos van a ser los que van a cambiar. ¿Sí? For example, you need to recognize the tense. Y necesitamos cambiar el tiempo de algunas cosas. Miren. Let me show you. Para que se vea un poco más o se comprenda de mejor manera,
let me share the screen with you. Vamos a ver, les voy a compartir esta. Y vamos a cambiar de hoja. There we go. So we have the word, we have the sentence, the boy, the ball, right? Esa era nuestra oración en voz activa. In passive voice, this sentence changed into, en voz pasiva, esta oración cambiaba y nos quedaba the ball kicked by the okay. Here I'm going to explain you some of the changes and some of the things you need to take into account to form this passive voice. ¿Sí? Les voy a indicar lo que es necesario tomar en cuenta cuando nosotros vamos a cambiar de voz activa a voz pasiva. Pay attention, everybody. So, as you can see in the first sentence, we have the subject. Which one is the subject in the first sentence? ¿Cuál será el sujeto de la primera oración? Boy. 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 Exactly, boy, right? This one is the subject. Este es el sujeto. Es decir, quien está realizando la acción, ¿no es cierto?, de patear. Él es el que patea. What about the verb? ¿Qué hay con el verbo? ¿Cuál es el verbo? Kick. Kicks, right? ¿En qué tiempo está esta oración? Present. Present, right? Exactly, it's in present simple. Let me write it over here. So it's in present simple. Or simple present, as you know the tense. And what would be the complement or the rest of the sentence? ¿Quién recibe la acción de que le pateen? ¿A quién estamos pateando o a qué? Ball. The ball, right? The ball is the one who is getting the action. Entonces, aquí tenemos el sujeto. Let me write so you have a clear idea of this. This is the subject. Let me make it a little bit shorter. Okay. Then we have the verb. And then we have the complement, right? Or the one who is getting the action. What happens when you want to change this active voice sentence into a passive voice? ¿Cómo cambiamos esta active voice sentence into a passive voice one? Mucha atención. En la voz pasiva, nosotros vamos, o lo que es más importante para la voz pasiva, es principalmente quién recibe la acción, no la persona o el sujeto que la realiza. ¿Sí? Esa es la gran diferencia entre voz activa y voz pasiva. En la voz activa nosotros sabemos directamente quién está desarrollando la acción, ¿sí? Pero en la voz pasiva no nos interesa saber quién fue, sino por el contrario, quién recibe la acción del verbo, ¿sí? ¿Quién recibe la acción? Por lo tanto, si ustedes se ponen atención y si ustedes se dan cuenta, ¿quién se ha convertido ahora en nuestro sujeto? The ball. The ball. Lo que antes era el complemento, exactly, the complement, it's going to be now our subject. ¿Sí? En voz pasiva,
Lo último, es decir, el complemento, lo que recibe la acción del verbo, se transforma en nuestro sujeto. ¿Sí? Y ahora decimos the ball, ¿no es cierto? La pelota. ¿Qué sucede aquí con el verbo? ¿Qué cambio podemos ver en el verbo? Es past. Is the past tense, ok. ¿Sí? El verbo, cuando vamos a cambiarle a voz pasiva, va a sufrir un cambio. ¿Sí? Hay una tablita en general que nos indica a nosotros cuál es el cambio, ¿no? Que sufre el verbo. Pero en su mayoría nosotros vamos a ver que el cambio es que el verbo va en participio. ¿Sí? El verbo, como pueden ver ustedes, va en participio. You told me the verb goes in past. ¿No es cierto? Ustedes me dicen el verbo se cambia a participio. Well, a past. ¿Sí? A pasado. Pero en este caso nosotros tenemos un verbo regular, ¿no? Solo añadimos la ed. Pero si fuese un verbo irregular, acuérdense que debe estar en pasado participio. ¿Sí? La tercera forma de la conjugación al pasado. So let me write it over here. Oops. Let's make it a little bit slower. Verb in past participle. Y algo más hay ahí. ¿No es cierto? Aquí ya tenemos que hemos cambiado el verbo a pasado participio. ¿Y qué pasa con este que tenemos aquí? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué está ahí? ¿Qué es? El verbo to be. The verb to be, exactly. When we want to make a passive voice, there's always going to be a verb to be. ¿Sí? Eso quiere decir que para formar una oración en voz pasiva es muy, muy importante que nosotros tomemos en cuenta el verbo to be. Ahora, ¿por qué yo les decía que ustedes deben reconocer en qué tiempo está la oración? Ustedes me dijeron que el tiempo era presente simple, ¿verdad? Ya vamos a hacer un ejemplo con el pasado. Sí, pero aquí ustedes me dijeron es presente simple. ¿Qué pasa si yo escribía o la oración que yo tenía en voz activa era esta? ¿En qué tiempo está? Past. In past, right? In simple past. ¿No es cierto? Esta oración está en pasado. Let me write it over here. ¿Por qué es importante reconocer en qué tiempo está esta oración activa? Porque nos va a permitir o va a determinar en qué tiempo va el verbo to be. ¿Sí? Aquí el verbo estaba en presente. Sí, esta oración estaba en presente, por lo tanto, el verbo to be va a ir en presente. ¿Sí? Es decir, que el verbo nos permite saber dos cosas. Una, el tiempo de la oración. Y dos, nos va a permitir ser o a cambiarle este verbo a pasado participio. ¿Sí? Tenemos dos cosas. Si este verbo está en presente, el verbo to be va en presente. Y luego este mismo verbo va a ir en pasado participio. Ahora, ¿qué pasa si la oración está en pasado? ¿Cómo nos quedaría? ¿Cómo iría ese verbo to be? Was. The ball was, exactly. ¿No es cierto? Cambia el tiempo del verbo to be. Ya no va en
presente, sino en pasado. En este caso, was. Y pondríamos al lado el mismo verbo, pero en pasado participio. Was kicked by the boy. Esa es la característica principal o en lo que debemos fijarnos sobre todo cuando nosotros estamos transformando una oración a pasado, perdón, a passive voice, a voz pasiva. ¿Qué pasa al final? Al final de nuestra oración tenemos by the boy. ¿Sí? No siempre en una voz pasiva vamos a encontrar quién realizó la acción. ¿Sí? Muchas veces esa oración queda the ball is kicked. ¿Sí? La pelota es pateada. Y no siempre vamos a saber quién la pateó. ¿Sí? Pero en algunos casos sí nos dicen quién fue el responsable. ¿Sí? Quién hizo esa acción. Cuando nosotros tenemos a la persona, ¿sí?, que realizó la acción, la vamos a cambiar de orden. Como ustedes vieron, the active a passive voice es un cambio completo. Estamos ordenando todo de forma diferente. Miren, the boy iría al último, ¿no es cierto? Pasa al último, antecedido por la palabra by. Esta pequeña palabrita que tenemos aquí, by, solo nos permite saber por quién. ¿Quién realizó esa acción? By the boy. ¿Sí? La pelota es pateada por el chico. ¿Sí? Este by significa por. Nos va a indicar quién fue el sujeto que realizó la acción. Pero como yo les decía, en el passive voice no es importante saber quién, sino más bien qué o quién recibió la acción del verbo. Esa es lo importante. Now, as you can see, we're saying exactly the same. ¿Sí? Estamos diciendo exactamente lo mismo. De voz activa a voz pasiva. ¿Cuál es la diferencia o cuándo ocupamos la voz pasiva? Esta voz pasiva nosotros lo ocupamos mucho cuando estamos dando o cuando ustedes leen los periódicos, van a encontrarse bastante con oraciones en voz pasiva. Cuando escuchamos las noticias, ¿sí? Un carro fue impactado por un bus o cosas así, ¿sí? Estamos escuchando noticias en voz pasiva. Especially in English, you're going to find a lot of passive voice. Esta voz pasiva no solo que se ocupa en estos casos, ¿no? Noticias, reportes o cuestiones muy académicas, sino que también dice mucho de su nivel de inglés. Si ustedes pueden entender passive voice, or you can make a sentence in passive voice, it means that you are in a higher level of understanding this language. ¿Sí? Eso significa que ustedes están en un nivel superior del aprendizaje del idioma. Por ejemplo, cuando ustedes dan una prueba, la prueba de suficiencia, y ustedes reconocen o pueden cambiar oraciones en voz pasiva, por ejemplo, si por ahí les sale un ejercicio que diga, reescriba la oración de manera que diga lo mismo, pero de forma diferente, ¿sí? Es decir, que ustedes van a aplicar passive voice. La voz pasiva es la forma que tenemos de decir lo mismo en otras palabras, ¿sí? Cambiando el orden. That is passive voice. So, we're going to read a little bit about this. ¿Sí? Vamos a leer un poco las reglas y cuándo utilizar, pero básicamente this is the explanation, guys. Esta es una explicación un poco más visual para que ustedes tengan un poco más claro qué es el passive voice y cuáles son los cambios que ocurren en la voz pasiva. Let me share with you again the presentation, guys. Vamos a volver a la presentación. So, for example, here we have what I told you. Sí, aquí teníamos un poco lo que les decía. Es importante reconocer el tense, es decir, el tiempo en el que está esta oración. Sí, para saber en qué tiempo vamos a ponerle el verbo to be.
es importante identificar el verbo, porque el verbo lo debemos cambiar a pasado participio, ¿sí? Y es importante también hacerse esta pregunta. Who, ¿no? ¿Quién? ¿Quién está realizando la acción? Pues si sabemos quién es el que realiza la acción, sabemos que esa persona no es importante, sino es la que va a ir al último. Lo más importante es quién recibe la acción en la voz pasiva. ¿Quién recibe la acción? Who is being kicked in this case? ¿Quién está siendo pateado en este caso? Que la respuesta que teníamos era la pelota, right? So here we have an example of passive voice in past. Sí, aquí teníamos un ejemplo de el cambio de voz activa a voz pasiva en una oración en pasado. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos un verbo irregular. Build. ¿Qué sería el pasado de build? De construir, ¿no? They built the house in 1980. Ellos construyeron esta casa en 1980. Ahora, si la cambiamos a voz pasiva, ¿sí? Lo más importante es lo que fue construido, ¿no? In this case, the house, la casa, ¿no es cierto? Pasaría a nuestra primera parte de la oración en pasiva. ¿Sí? Y miren cómo transformamos. Verbo to be en pasado, ¿sí? Y el verbo en pasado participio. The house was built in 1980. Tenemos el año. Y en este caso, miren, nosotros no estamos incluyendo quién construyó la casa, ¿verdad? Pero sí sabemos, o hay aquí unos sujetos, ¿no? Nos dice they, ellos construyeron la casa. Podríamos añadir a esta oración, si nosotros quisiéramos, utilizando la partícula que vimos hace ratito que era by, ¿no? Por ellos. ¿Sí? ¿Cómo diríamos entonces? La casa fue construida en 1980 por ellos. How would it be? Any idea? By they. Okay. Was built. Hasta ahí estamos bien. Lo único que va a cambiar es el tipo del sujeto, ¿sí? En este caso, nosotros vamos a ocupar los pronombres determinativos. In this case would be by them. ¿Sí? Esta casa fue construida por ellos. ¿Sí? Estamos señalando al sujeto. Va a sufrir un ligero cambio cuando ustedes tengan pronombres personales. ¿Sí? Acuérdense de cuando tenían los pronombres que decían my, your, his, her, its, our, your, and them. In this case. Sí, vamos a utilizar estos pronombres. Ya vamos a hacer ejercicios para que ustedes tengan un poco más claro cuáles son los que vamos a ocupar, ¿ok? But I think that you got the idea. So here we have the passive voice is a grammar structure that it's used when you don't want to emphasize who is making the action. You want to make an emphasis in who or what is receiving the action, as I told you previously. So here we have some examples. Can you help me reading this one, please? Jimmy Mediavilla, help me reading this example, please. Wake up, Mediavilla. Mediavilla a la 1, Mediavilla a las 2, Mediavilla a las 3. Dormido. Edwin, can you help me please reading this example?
Teacher, good morning. Good morning. Passive voice. Abajo, este que dice a wife. A wife carrying competition is held in Finland. Finland, exactly. Thank you, Edwin. A wife carrying competition is held in Finland. En Finlandia se celebra una competencia de cargar a las esposas, ¿sí? A las señoras de la casa, ¿sí? A wife carrying competition is held in Finland. Aquí lo más importante es la acción, ¿no es cierto? ¿Cuál es la acción que se está realizando? ¿Y en dónde? ¿No? A wife carrying competition is held in Finland. Then we have this other example right here with the pirates. Can you help me reading this one, please? Anita. Yes, teacher. Help me reading this one, please. The treasure, this one over here. The treasure was hidden on an island. The treasure was hidden on an island. Aquí nos dice, el tesoro fue escondido en una isla. No nos está diciendo quién escondió el tesoro porque no es importante, sino más bien la acción que fue realizada, es decir, esconder. El tesoro que fue escondido en una isla. No sabemos por quién, porque no es lo importante en la voz pasiva. Let's continue with the next. Let's see the next one. Here we have the use. When are we going to use this passive voice? As I was telling you, we can use these ones when we don't want to know who is performing the action. ¿Sí? No es importante en el uso de la voz pasiva quién hace la acción, sino más bien quién recibe la acción. Here we have an example of a famous classical piece, would be. Sí, tenemos el ejemplo aquí de una canción clásica. Sí, Messiah was composed in 1741 by Handel. Esta pieza musical fue compuesta por tal persona. ¿Sí? Let me show you. How do we make this passive voice sentence? As I told you, sí, como les decía, ¿cómo vamos nosotros a construir o a transformar una oración en voz pasiva? Es importante saber la oración en voz activa para poder transformar la voz pasiva. For example, here we have a sentence in passive voice. Can you help me reading this one, Lisbeth? ¿Cuál dije? This one over here, they. They clean the office at night. They clean the office at night. Ellos limpian las oficinas por la noche. Vamos a transformar esta oración de voz activa a voz pasiva. How would it be or how it ends? ¿Cómo nos quedaría? Look at this. Miren, estamos transformando o estamos pasando quien recibe la acción de ser limpiada, es decir, las oficinas, irían al inicio. Este verbo que está en presente pasa, pasado, participio y añadimos también un verbo to be en presente. Entonces nos queda, the offices are cleaned at night. Si las oficinas son limpiadas en la noche. Estamos diciendo exactamente lo mismo, salvo que no estamos añadiendo quién limpió las oficinas, ¿no? Porque no es importante en la voz pasiva.
no es tan importante saber quién realiza la acción, sino más bien quién recibe la acción. Here we have some other examples, so you can see how to make this sentence into a passive voice. Let's see. Help me reading these two sentences over here. Me van a ayudar leyendo estas dos oraciones en voz activa y voz pasiva. Please, Roger, can you help me reading, please? This one. Roger Cuaspa, are you there? Leo el active voice. El active y el passive voice de la misma oración. Listo. Sally drove her car off the road. And passive voice, the car was driven off the road by Sally. Exactly. So, Sally drove her car off of the road. Sí, Sally manejó o estaba manejando su carro y lo llevó fuera del camino. And in passive voice would be, the car was driven off the road by Sally. Sí, el carro fue llevado o manejado fuera del camino por Sally. Estamos diciendo exactamente lo mismo, pero el orden de las palabras es el que va a cambiar. Just take into account that. Solo tengan en cuenta ese pequeño detalle. What happens with the pronouns? Justo lo que les decía, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos pronombres personales como I, maybe he, she, it, que son los que realizan la acción? ¿Sí? Miren cómo cambia. Van a cambiar del pronombre, ¿sí? Y van a ser sustituidos por los subject pronouns. Subject pronouns. Ellos son los que van a sustituir. Por ejemplo, en este caso tenemos, he gave me a bunch of flowers. Él me dio un ramo de flores, ¿no? He gave me a bunch of flowers. ¿Quién recibió las flores? ¿Any idea? Aquí dice, él me dio a mí las flores, el ramo de flores. ¿Quién recibió el ramo de flores? Yo. Yo, ¿no es cierto? I. Miren cómo cambia en este caso el me por el pronombre I. ¿Sí? I was given a bunch of flowers. Esa sería una de las formas de decir esta oración. Also, we could say, or we could use, we could change, podríamos cambiarlo también y decir, miren, tenemos otra forma. En la parte inferior tenemos a bunch of flowers was given to me. ¿Sí? Un ramo de flores me fue entregado a mí. ¿Sí? O me fue dado a mí. A bunch of flowers was given to me. Mucho ojo cuando estemos con este tipo de pronombres. Vamos a hacer ejemplos para que ustedes puedan como irle cogiendo el tino a esta forma de transformar activas a pasivas. Okay. Here we have just an example on how to change. Sí, aquí tenemos ejemplos de cómo cambiaríamos oraciones de voz activa a voz pasiva en presente y en pasado. Sí, es decir, que lo que cambiaría ahí es el verbo to be en presente o el verbo to be en pasado. ¿Cómo vamos a hacer las preguntas? The questions are going to be exactly the same.
Look at this. We're going to see an example. So far, we have seen examples with affirmative sentences, right? Hasta ahorita hemos visto cómo transformar oraciones afirmativas de voz activa a voz pasiva. Como en este caso, they sell organic vegetables in the shop. Organic vegetables are sold in the shop. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tenemos oraciones negativas que queremos cambiar de voz activa a voz pasiva? We just need to be very careful. Sí, hay que tener un poco de cuidado porque lo que cambia, como decíamos, era que añadíamos el verbo to be a la voz pasiva. ¿Sí? Miren, aquí tenemos una oración de forma negativa. They don't sell, ellos no venden vegetales orgánicos en esta tienda. ¿Sí? Ahora queremos transformar esta oración a voz pasiva. Vegetales orgánicos no son vendidos. Eso queremos decir. No se venden en esta tienda. So, how is it going to change? We're going to use or we're going to negate in the verb to be. Sí, lo que nos va a servir a nosotros para crear esta oración negativa o esta negación en voz pasiva es el verbo to be. Es decir, que el verbo to be va a estar con su negación. Organic vegetables aren't sold in this shop. ¿Qué pasa si fuese una oración en pasado? Si aquí dijese, they didn't sell. ¿Cómo nos quedaría el verbo to be? De forma negativa. Weren't sold. Weren't sold, exactly. Organic vegetables weren't sold in this shop. Eso es lo único que va a ir cambiando. ¿Qué pasa ahora if we are going to make some questions? ¿Qué pasa cuando hacemos preguntas? You just have to pay attention in the auxiliar. ¿Sí? El auxiliar es el que nos va a decir en qué tiempo estamos preguntando. En este caso tenemos el auxiliar do, por lo que sabemos que es una oración en presente. Si queremos hacer una pregunta en voz pasiva, ¿sí? Lo que nos va a servir como este auxiliar va a ser el verbo to be. Miren, aquí tenemos are. Do they sell organic vegetables in the shop? ¿Sí? ¿Venden vegetales orgánicos en esta tienda? Ahora vamos a decir, are organic vegetables sold in the shop? ¿Sí? ¿Son estos vegetales orgánicos vendidos en esta tienda? ¿Sí? Are these organic vegetables sold in this shop? Solo necesitamos poner mucha atención al auxiliar en este caso para poder transformar de voz activa a voz pasiva cuando estamos preguntando. When we're making questions. Okay, guys, and as you can see in the last examples, we have the past forms. Sí, aquí tenemos ejemplos en cambio en pasado. Sí, en pasado, cómo cambiamos a pasado. Look at this. We have was found. In didn't find, we have wasn't found. Y con el auxiliar did, nosotros vamos a ocupar en cambio was aware, ¿no? Que es la forma pasada del verbo to be. Pay attention or take into consideration this. Mucho ojo con esto en la voz pasiva. So, as I was telling you, some of the most common ways we can use this passive voice is when you don't need to mention who is making the action because it's evident. For example, the post was delivered on time. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Dice que vamos a ocupar la voz pasiva cuando
es algo evidente quién está realizando la acción. No necesitamos decir quién. Por ejemplo, the post was delivered on time. ¿Sí? El correo se entregó a tiempo. ¿Quién entrega el correo? Nosotros ya sabemos que generalmente el post, how do we say? The postman is the one who's going to deliver the post. Sí, ya sabemos que el señor que entrega el correo, pues es el que pasa haciendo este trabajo, ¿no? Es algo evidente quién realiza la acción, por lo tanto no es necesario seguir enfatizando. Ahí podemos ocupar nosotros la passive voice. As I told you previously, when you don't know who is performing the action, ¿sí? También ocupamos la voz pasiva cuando no sabemos quién realiza la acción o no es importante saber tampoco quién fue el autor de X acción. For example, here we have, the wheels of my bike were stolen yesterday. Y las llantas de mi bicicleta fueron robadas ayer. ¿Quién me robó? No tengo idea de quién es el ladrón. I have no idea. I just know that my wheels were stolen yesterday. Sí, lo único que sé o que tengo claro es que las llantas fueron robadas. Pero no sé quién lo hizo, ¿no? I don't know who did that. No tengo idea. Okay. When you also want to make an emphasis on the action and not who is making it, sí, generalmente cuando queremos hacer un énfasis en la acción, no sobre todo en quién realiza la acción, que básicamente se convierte en lo que hemos estado diciendo. Okay, guys, so here we have 10 sentences. 10 sentences. What are we going to do? You are going to help me completing these sentences in passive voice. ¿Cómo nos quedarían estas oraciones en voz pasiva? You're going to work in groups so you can make it better or in a better way. You're going to work in groups. Van a trabajar en grupos, chicos. I will make a screenshot of this one so everybody can have this exercise, and I'm going to send you right away to your WhatsApp group so everybody can have this information. Once you enter to your group, you're going to complete together these 10 sentences. Si juntos van a ir desarrollando estas 9 oraciones, because you have one as an example, tienen una como ejemplo, vamos a ir desarrollando la actividad en grupo. How much time are you going to have, guys? ¿Cuánto tiempo vamos a tener para realizar esta actividad? Well, you're going to have 10 minutes to do it, plus 2 minutes until you enter to the group. Sí, tienen dos minutos como de gracia porque son a veces los minutos que ustedes pierden entrando al grupo. Y tell me, guys, if you got the picture on your WhatsApp group. ¿Les llegó la imagen al grupo de WhatsApp? Yes, teacher. Okay. Now that everybody has the picture, we are ready to work. Ahora que todos tienen la imagen, estamos listísimos para trabajar en grupo, ¿verdad? Let's see. You are going to work in groups of 4 and 5. And you will have 12 minutes to do this activity. Then we come back and we share the answers together. Sí, luego regresamos y vamos a compartir las respuestas. Let's begin, guys. Enter to your groups.
Vamos a empezar. Ingresen a sus grupos, chicos. Vamos a la siguiente. Nati, can you help me with number 5, please? Sería, how many books are checked out from the library every week? Exactly. How many books are checked out? ¿Cuántos libros son revisados en la biblioteca cada semana? ¿No? Are checked out from the library every week. Very good. Son devueltos. Now let's move to number 6. Jamie, can you help me with number 6, please? Millions of dollars are made on the stock market every day. Okay. El verbo make, ¿regular o irregular? Irregular. Irregular. ¿Cómo sería entonces the past participle form of make? ¿Cómo sería la forma en pasado participio? Made. Made. No maketh, sino made. Acuérdense, y el ejemplo más claro de este verbo es que ustedes tienen en las etiquetas de la mayor parte de sus prendas, this is made in Japan, made in China, ¿sí? Está hecho en, made. Dani me preguntaba, acabo de ver tu pregunta en la en el chat. Pregunta Dani, ¿por qué no es? Let me see, how is it? Where is it? Why in the verb grow we don't use grew? ¿Por qué ocupamos grown y no grew en la número 2? Can anybody tell me? Because we are going to use the past participle verb. Exacto, porque ocupamos el pasado participio del verbo, no el pasado simple, ¿no? Acuérdense, el pasado participio es el que vamos a ocupar. Very good. Let's continue with the next. Carlita Vázquez, can you help me with number 7, please? Okay. Sería, my friend's salary is paid by his company every 2 weeks. Okay, excellent. My friend's salary is paid, muy bien, by his company every 2 weeks. Le pagan el salario a su amigo cada 2 semanas. Very good. Let's move to number 8. Can you help me with this one, please, Vane? Many criminals are catched with the help of modern technology. Okay. Many criminals are. Can you tell me qué pasa con el verbo catch? ¿Regular o irregular? Irregular. Irregular. ¿Cuál es el pasado participio? Caught. Caught. Caught, exactly. No se olviden de estos verbitos irregulares. Vamos a revisar verbos irregulares, pasado participio de verbos irregulares. Ya les voy a hacer más ejercicios de eso. Are caught with the help of modern technology. Very good. Number 9, please, Oscar, can you help me with number 5? Sorry, number 9. Vamos. Is opened. Okay, the department store doors. What do you think is? Open. ¿Qué tenemos ahí? Las puertas del departamento de la tienda Are opened. are opened, ¿sí? Mucho ojo.
Is para singular, are para plural. Y ahí teníamos doors, ¿no? And the last one. The last one, please, Betsabe, can you help me with number 10? Letters and packets are picked up by the postman every day. Very good. Are picked up by the postman every day. Very good. Thank you. Dani Torres, can you please ask me the question again? ¿Qué es lo que no se comprende, Dani? Use some apologizing phrases. Can you see the presentation on the screen, guys? No, teacher. No, let me share. Okay, let me share the book with you. There we go. Can you see now the presentation? Yes, Yes. teacher. Okay. Here we have some phrases we can use when we want to apologize with someone. ¿Sí? Cuando ustedes quieren pedir disculpas o disculparse con alguien, pueden utilizar este tipo de frases. Look at this. Here we have some of the phrases. We have, I'm sorry that, ¿sí? Lamento que, it's my fault. We have, it's my fault, es mi culpa. ¿Sí? Cuando ustedes están pidiendo perdón por algo, también reconocen a veces, sí, fue su culpa, ¿no? It's my fault, es mi culpa. Oops, I'm sorry, or oops, sorry, right? Cuando quieren disculparse por algo de forma muy rápida, oops, sorry. I'm so sorry, or I'm really sorry. Si es un problema un poco más grande, más serio, vamos a utilizar cualquiera de estas dos frases. Estoy muy apenado o estoy realmente apenado. Ok. I should have or I shouldn't have. ¿Sí? Este I should have or I shouldn't have nos permite a nosotros explicar o decir lo que hubiésemos hecho, ¿no? I should have called you. Sí, te hubiese llamado, pero, o no te habría llamado, pero, when something happened. I apologize for, sí, me disculpo por, I apologize for being late at class. Sí, me disculpo por entrar a la clase tarde. Here we have another one. We deeply or I deeply regret. Please accept our apologies or my apologies for. Esta es una frase que se utiliza mucho, sobre todo para cartas formales. Sí, estamos siendo muy, muy formales. Estoy profundamente, ¿cómo se dice esta palabra? Regret. Estoy profundamente apenado, podría ser, por lo sucedido. Por favor, acepten mis más sinceras disculpas, ¿no? And also we have some ways to respond to these apologies. Sí, hay algunas formas también de contestar, como la chica le estaba contestando al chico en el video, cuando alguien se está disculpando, ¿no? It's okay, it happens. I appreciate your apology. I accept your apology. Thanks for apologizing. Gracias por disculparte. No problem. Don't worry about it. ¿Sí? Si es tal vez algo un poco más serio, un poco más formal, podrían ocupar I forgive you. ¿Sí? Te disculpo, te perdono. It's okay, but please don't let it happen again. Sí, está bien, pero no lo repitas, no lo hagas nuevamente. I appreciate that you're sorry, but I'm not ready to forgive you. I need space for a bit. Sí, este ya está muy drástico, pero podemos ocuparlo, ¿no?
Sí, aprecio mucho tus disculpas, pero no estoy lista para perdonarte. Necesito espacio. Okay, so here we have some phrases in order to apologize with something or with someone. Here we have some others. Sí, aquí tienen algunas otras frases para hacer o disculparse, y la otra sería como para aceptar o no aceptar las disculpas, ¿no? To make apologies, the left side, and to accept apologize, the right side. Sí, en el lado izquierdo tenemos todas las frases que nos sirven para cuando queremos dar una o pedir una disculpa. Y en la siguiente columna, frases para aceptar esas disculpas. Pay attention to these phrases. I'm going to send it to you, to your WhatsApp group. Sí, les voy a enviar al grupo de WhatsApp esas, because these are going to help you to make the speaking practice of today. ¿Sí? Esas frases nos van a permitir hacer nuestra práctica de speaking del día de hoy. ¿Sí? Look at this. Here we have, let me see, and I'm going to project this from the book, I think. ¿Sí? Aquí tenemos algunas frases de las que escuchamos que nos permiten explicarnos lo sucedido. When you make an excuse or you give an excuse, you write what happened. ¿Sí? Esto de making excuses es básicamente explicar el por qué. ¿Sí? Explicar el por qué se están, en este caso, ustedes disculpando. ¿Sí? So, let me show you. We're going to listen. Van a escuchar, chicos, nuevamente la conversación. Y me van a ir ustedes ayudando a completar esta parte. Sí, tenemos aquí 7 oraciones y vamos a ir completando con lo que hace falta ahí. Let's see. Let me share the sound and then we begin. Help me with the first one. Vamos a la primera. Listen, everybody. Track 2.69. 1. I'm really sorry I haven't called you. So, what's the word that it's missing? ¿Qué nos hace falta ahí? Really sorry. Really sorry. Exactly. I am really sorry. Estoy muy apenado de no haberte llamado. Listen the second one, guys. Vamos a la segunda. 2. I couldn't call or send you a message. ¿Cuál es la respuesta de la segunda? Couldn't. Very good. I couldn't call you or send you a message. Yo no podía llamarte o enviarte un mensaje. Vamos a la siguiente. Number 3. 3. I was going to call you, but I couldn't find my mobile. What's the missing phrase? Was going. Was going. Was going, right? Was going. Exactly. Was going. Yo iba a llamarte, pero no podía encontrar mi teléfono, ¿no? But I couldn't find my mobile. Let's continue with the next. Vamos a la siguiente. Pay attention. Number 4. 4. I didn't mean to make you worry. Okay, what's the missing word here? Didn't mean. Didn't mind. I didn't, sorry. I didn't mean to make you worry. Si no era mi intención hacerte preocupar. I didn't mean to make you worry. Let's move to number 5. Just one word missing here.
5. I meant to call you after I went to the doctor. What's the missing word here? Meant. The missing word here. Meant. Meant. Meant to call you after I went to the doctor. 1A is missing over there. Les escribo bien, por ahí se me fue mal, me falta una A. I didn't meant to call you after I went to the doctor. Sí, yo quería llamarte después de que fui al doctor. Let's move to number 6. 2 words, 2 palabras. 6. I had to work that much. What are the words? Okay. Very good. I had to work that much. And the final one. 7. No, there's no excuse. No. There's. Okay. Perfect. No, there's no excuse, right? No hay excusas. Dice, no hay excusas. Very good. So tell me, guys, which of these sentences from 1 to 7 sounds to be apologies? ¿Cuál de estas frases nos sirven a nosotros para pedir disculpas? De la 1 a la 7, ¿cuál de ellas nos sirven para pedir disculpas? So, I'm going to ask you, some of you, to help me reading. Les voy a pedir su ayuda leyendo. Vamos a ver. Here we have the word although. Sí, tenemos la palabra although. Esta palabra. Yes, does anybody want to tell us something? Carla, do you want to say something? No. Okay. So let's continue, guys. Vamos a continuar. I was saying that this word although in Spanish means aunque. ¿Sí? Esta palabra significa aunque o a pesar de. Here we have, how can we use it? Sí, aquí tenemos un poco la estructura de cómo podemos utilizar esta palabra, aunque o a pesar de que. Es decir, esta palabra puede ir ya sea al inicio de una oración o en medio de una oración, ¿sí? Acompañada del sujeto y del verbo. Here we have some examples. Can you help me reading the first example, please, Adamari? Justo está entrando con otro dispositivo. Vamos a ver. Help me reading this one, Adamari, please. Excuse me, repeat please. Okay. Although it rained all day, we enjoyed the football match very much. Exactly. Although it rained all day, we enjoyed the football match very much. ¿Sí? A pesar de que o aunque estuvo lloviendo todo el día, nosotros disfrutamos del partido de fútbol. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la palabra aunque o a pesar de que, ¿sí? Although. Here we have another example of this word. This time we can see that the word although it's in the middle or between two sentences. Sí, aquí tenemos esta palabra although en medio de dos oraciones. Tomen en cuenta que si ustedes llegasen a necesitar utilizar el aunque
en medio de dos oraciones como este caso, vamos a necesitar anteceder la coma. ¿Sí? That's very important. Let's see, Andres, can you help me reading this sentence, please? Okay, teacher. She failed in the math exam, although she studied very hard. Exactly. She failed in the math exam, although she studied very hard. Sí, ella falló, ella no pasó, reprobó su examen de matemáticas, aunque ella estudió muy duro. Okay. What happens with the word however? However has that, or it's considered a synonym of the word but. Sí, este however es considerado como un sinónimo de la palabra but, que significa pero. Sí, we can express a contrast. Sí, generalmente nos permite hacer un contraste en una oración. Sí, puede ir igual que although al inicio de una oración o en medio de dos oraciones antecedido de una coma. That's how we're going to use it. For example, here we have two cases. The first one says, look at this. Help me reading, please, Carlitos, this one. He was feeling very ill. However, he went to school. He was feeling very ill. However, he went to school. Sí, él se estaba sintiendo muy enfermo, pero o de todas formas, él fue a la escuela. Estamos haciendo un contraste. Sí, comparando. Let's see the next phrase. Vamos a la siguiente frase. Help me reading this phrase, please. Saúl. Yes, teacher. Help me reading this one. Some people disagree with, excuse me, teacher, I don't. Some people disagree with this idea. However, it's never been proven right. Some people disagree with this idea. Sí, mucha gente no está de acuerdo con esta idea. Pero, o de todas maneras, nunca ha sido comprobado que sea correcto. That's the translation. Okay? So, when are you going to use these words, however, or although? Generally, we are using when we are talking about something, for example, making reviews. Sí, generalmente estas palabritas las encontramos cuando estamos describiendo situaciones. Sí, queremos hacer un contraste. Puede ser el caso de reviews, es decir, de reseñas, cuando ustedes están calificando un libro. Sí, si es que ustedes quieren decir como un resumen del libro, es probable que tengan que utilizar although or however. Sí, o cuando alguien les hace la pregunta, ¿no? ¿Y qué tal estuvo tal película? Ustedes van a dar su opinión, su reseña sobre eso. Es probable que necesiten usar although or however. So here we have the same. We have the same explanations of however and although. This is going to be in your Edmodo. Y les voy a hacer al Edmodo esto para que puedan revisar igual. Help me, please. We're going to see the last grammar point, which is the word by. Sí, vamos a revisar un poco sobre esta pequeña palabrita by. ¿En qué casos podemos ocuparlos? ¿Sí? ¿Cuál sería el significado en cada uno de estos casos? So,
Here we have 4 sentences. Tenemos 4 oraciones aquí. You are going to help me matching these sentences with the meanings we have under. Sí, me van a ayudar a unir las oraciones con el significado. ¿Qué significa este by? ¿Cuál es el significado que tiene? Okay. For example, we have in the first one, have you heard the new song by Arcade Fire? ¿Cuál será el significado de este by en esta oración? Near or next to, using, created or written, or not later than. ¿Cuál creen que sea la respuesta correcta aquí? Create or greeting. Letter C. Letter C. Aquí en esta oración, si ustedes en algún momento tuviesen que ver este by en una oración como esta, pues está haciendo referencia a que la canción fue escrita, ¿verdad? Fue escrita o creada por este grupo. Have you heard the new song by Arcade Fire? Let's move to number 2. Can I pay by credit card? Letter B. Exactly, letter B. Es decir, ¿puedo pagar con una tarjeta usando una tarjeta de crédito? Very good. Let's move to number 3. You need to bring the car by 8 o'clock. Letter D. Exactly, letter D. No longer than, ¿sí? ¿Necesitas devolver el auto? Sí, no después de las 8, o sea, hasta las 8. Que no te pases de esa hora. No longer than 8 o'clock. And the last one we have, he was standing by the window looking at the rain. ¿Sí? Hay muchas veces que ustedes pueden usar el by para hacer referencia a que están cerca, ¿sí? Cerca o al lado de un lugar en específico, ¿no? He was standing by the window. Él estaba parado cerca de la ventana viendo la lluvia. So these are the cases we can use this word by. Let's see. How would you answer now? How would you answer to this question, guys? Ahora es el turno de preguntas y respuestas. ¿Cómo responderían ustedes a esta pregunta? Are you going to read your speech from a card? Letter B. Letter D. Letter, okay, letter B o letter D? B. B, okay. This one, letter B. No, I'm going to learn it by heart. Ojo, aquí tenemos frases ya idiomáticas, ¿sí? Frases hechas. Este by heart, ¿tienen alguna idea de lo que puede significar? No quiere decir con el corazón. Va a significar algo diferente. Por ejemplo, cuando ustedes, o cómo ustedes se aprendieron las tablas de multiplicar. De memoria. De memoria. Eso quiere decir by heart. ¿Sí? No, I'm going to learn it by heart. Me voy a aprender de memoria. Ahí estamos respondiendo a la pregunta 1. ¿Sí? ¿Vas a leer tu discurso desde algún papelito? No. Me lo voy a memorizar. I'm going to learn it by heart. Okay, let's move to the next one. Vamos a la siguiente. ¿Cuál será la respuesta de la número 2? Can I borrow a pen? Letter C. Exactly, letter C. ¿Puedo tomar prestado tu esfero?
Yes, of course. Oh, by the way, did you speak to Sylvia? Por cierto, ¿sí? Ese sería el significado de by the way. Ay, por cierto, ¿hablaste con Silvia? Let's move to sentence number 3. I didn't understand your text message. Letter E. Okay, yes, exactly. Cuando se equivocan de chat, ¿no? Y mandan al chat incorrecto. Sorry, it was for someone else. I sent it to you by mistake. Sí, lo siento, era para alguien más de ese mensaje. Te lo envié por error. By mistake. What about number 4? Letter A. Uh-huh. Can you recommend me a good Italian restaurant here? There are few, but I think Leonardo's is by far the best. ¿Sí? Es decir, hay algunos restaurantes italianos, pero creo que el de Leonardo, hasta el momento, by far, de largo, ¿no es cierto? Sería como que hasta el momento es el mejor. By far the best. And finally we have, can I put this jacket in the washing machine? ¿Sí puedo lavar esta chaqueta en la lavadora? No, you need to wash it by hand. Sí, necesitas lavarla a mano. By hand. Hay que lavarla a mano. These are the different uses we have with the word by. ¿Sí? Muy aparte del uso que le estábamos dando al inicio con la voz pasiva, el by para introducir a quien realizaba la acción, también tiene algunos otros usos como podemos ver aquí. ¿Sí? Hay algunos significados. Okay, guys. There's something else. ¿Sí? Hay algo más también en cuanto a esta lección. Let me show you. I think we have to cover, no. Let me show you.